La actividad de Heriberto de la Calle y el extenso pasado político de Jaime Garzón permitieron incluso que jugara un papel fundamental en la búsqueda de la paz en Colombia. Varias veces fue negociador entre el gobierno y la guerrilla e intervino personalmente en la liberación de varios personajes que habían sido secuestrados. Por todo esto, nosotros buscamos a Jaime Garzón apenas llegamos a Bogotá el jueves de la semana pasada, al mediodía. Estos son algunos pasajes de esa conversación. La última que un hombre tan valioso para la paz en Sudamérica sostuvo con un periodista antes de morir asesinado a balazos. ¿Los bogotanos sienten la violencia muy de cerca o es una cosa que ocurre ahí del cerro más allá? A raíz de los secuestros masivos en el avión de Avianca y en la iglesia de la María y en Medellín y en Barranquilla, ya la violencia se siente más tangible en sectores de clase media, por decirlo así. En las ciudades. Sí. Eso ha generado pánico, ha generado que mucha gente se ha ido y ha generado pues el miedo normal que tiene uno. Pero yo creo que si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental que es transformarlo. Y eso genera que el miedo de vivir aquí le dé a uno el valor de querer un país mejor y de querer transformarlo. Y eso significa vivir en Colombia. Pero la guerra dejó de ser el sentido de lograr el poder y se convirtió en un negocio del cual ya también se benefician los norteamericanos, que es la venta de armas a la guerrilla, al paramilitarismo, al gobierno, y en eso se volvió una cosa, a cambio de que la guerrilla y los paramilitares y parte del gobierno tienen problemas de corrupción con el narcotráfico, nexos con el narcotráfico, y viven, en cierto modo, del narcotráfico, unos directamente y unos indirectamente. El problema en Colombia es que la guerrilla no es la causa, la guerrilla es la consecuencia. Eso es muy importante. Pero es una consecuencia que viene desde 40 años o 50. Sí, porque ya han convertido la violencia en un modelo de dominación. Así como hay principados, así como hay reinados, así como hay modelo presidencial, así como hay modelo parlamentario, aquí los poquitos han convertido la guerra en un negocio del cual se surten y viven. Ese es el problema, por eso hay que darse la tarea de decir quiénes viven y se benefician de la guerra. Ahí está el problema. Okay. El tema es amplio, de repente es difícil encontrarle alguna razón. Aquí llevamos 42 años en el tema y no hemos podido arreglar. Sí, difícil que podamos arreglarlo en una conversación, menos aún. Pero... No, a mí me interesa que usted entienda, por ejemplo, que hay dos sectores, que los dos sectores están minados por dineros del narcotráfico, que los dos sectores quieren voluntad de paz encima de la mesa, pero por debajo de la mesa se patean. Eso es como lo importante, ¿no? Que le quede claro a la gente. En ese punto, ¿qué papel cumplen las fuerzas paramilitares que están, creo que al mando del señor Carlos Castaño? Esta gente, ¿a quién responde? ¿Quién los financia? ¿Quién determina que estos señores actúen, que asesinen a los guerrilleros, que los persigan? Parece ser que los militares y los hacendados y los finqueros y algunos narcotraficantes, algunos militares, algunos hacendados y algunos finqueros entendieron que el gobierno no podía combatir la guerrilla. Entonces se asociaron y buscaron formas de financiación, entre las que está el narcotráfico, y tienen ejércitos privados. Los ejércitos privados son paramilitares, en que de aquí a allá no puede haber guerrilla, de aquí a allá no puede haber guerrilla, y cada dueño de lote, cada dueño de finca paga una cuota por el derecho a permanecer ahí, bajo el cuidado de ese ejército privado. Pero suena alucinante que el narcotráfico, por un lado, financia a los paramilitares y por el otro lado financia la guerrilla. Ve dónde empieza uno a ya esclarecer más el problema. Ve quién consume lo que producen los narcotraficantes, los Estados Unidos. Ahí está. Sí ve que ya más o menos estamos llegando al punto en donde se ve cuál es el elemento corruptor que termina justificando la guerra. Ese es importante. Bien, entonces, ¿qué opina? ¿Qué piensa la mayoría de los colombianos? ¿A favor de qué están? Algunos que ven el problema como muy sencillo o sin complicaciones, creen que la solución es que los norteamericanos nos invadan. O sea, una bomba atómica acá y que todo se vaya al diablo. Porque ellos no entienden que los norteamericanos también son parte del conflicto. Entonces, si uno no entiende, uno cree que hay un bueno, uno malo, uno llama a Batman, al Chapulín o a Superman. No entiende que es que Superman y el Chapulín viven del negocio de los otros dos. Claro. Sí. Entonces, pero la mayoría de los colombianos va por eso, parece. Sí. Hubo aquí una campaña de algunos medios de comunicación
con encuestas callejeras y medidas de opinión, donde decía, ¿usted está de acuerdo que lo invadan? Yo hice una que era, ¿cómo le gustaría? ¿Tipo Kosovo, tipo Granada o tipo Vietnam? Entonces la gente respondía. Claro. Y para terminar, ¿qué es lo que piensa entonces la mayoría, el colombiano común y corriente, el taxista? ¿Qué es lo que opina la persona que pasa por aquí? Quiere que se acabe la guerrilla para que se acaben todos los problemas. Eso entiende la gente común. Bien, pero ¿siente que el final de la guerrilla pasa por una intervención norteamericana de repente? De pronto sí. Sí, sobre todo la clase media y la clase baja es la que más cree eso. ¿No cree en un diálogo? No, ¿No ya cree en una están, conversación? ¿No cree en eso? ya están decepcionados de tanto intento de diálogo. Bien, la gente que vive en esta ciudad, ¿siente que caminando por la calle le puede caer un bombazo en cualquier momento? Pues yo ¿Tú no lo vivo. sientes? No, yo no vivo en esa situación, pero habrá gente que sí. Lamentablemente, Jaime Garzón se equivocó. Él sí tenía por qué preocuparse. A la mañana siguiente, solo unas cuantas horas después de esta entrevista con América Televisión, 2 sicarios a bordo de una moto lo siguieron hasta las cercanías de la radio donde trabajaba. 4 balazos le borraron la sonrisa a todo un país. Es evidente que no se trataba de una casualidad, sino de un asesinato bien planificado. Por eso, se podría pensar que mientras conversábamos con él, algún paramilitar o algún guerrillero nos seguía muy de cerca con el dedo en el gatillo, simplemente esperando el momento más adecuado para convertir a un gestor de la paz en una nueva víctima de la guerra. Sí, yo pensé que me iba a morir, no, y lo que estaba haciendo, por ejemplo, en Sumapaz era demasiado riesgoso, y yo pensé que me moría o que me mataban en esa etapa, era muy riesgoso. Entonces yo me convencí poco a poco que no llegaba a los 30.